Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combater por Willax. Hace unos minutitos conversaba con mis dos invitados, dos personas que conocen una más que la otra de cada uno de sus temas. José Urquizo, pues, es un abogado penalista, especialista en Derecho Procesal Penal, profesor de jueces y fiscales. Jorge González Izquierdo, pues, es un tipo que conoce muchísimo de economía, que ha sido profesor de los supuestamente mejores economistas del Perú, la Pacífico, y les ha enseñado a todo. Y estábamos conversando del drama que vimos nosotros, los que somos legos, ciudadanos de a pie, que tenemos un micro, una cámara al frente, para tratar de explicar todos los días, todos estos santos o malditos días, todos los casos que tienen que ver con el Código Penal, con el Código de Procedimientos Penales, con la Constitución, con el Código de garantías constitucionales o los procedimientos del TC, porque la verdad es tedioso y yo siempre lo trato de bajar al llano para que ustedes lo entiendan y para que a mí no me aburra tanto. Bueno, resulta que, en este orden de cosas, presentan denuncia constitucional contra Pablo Sánchez. Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, acusándolo de abuso de autoridad, entre otros cargos. Solicitó que sea inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 10 años. ¿A qué se refiere? Chirinos le atribuye a Sánchez haber ordenado suspender una diligencia en la sede del IDL, del Instituto de Defensa Legal, la oficina de Gustavo Gorriti, tras la difusión de los denominados CNM audios que conllevó al destape del caso Cuellos Blancos del Puerto. Para que ustedes recuerden, ¿no? El caso Cuellos Blancos del Puerto es un caso de narcotráfico, en donde, con intervenciones aprobadas por Dirandro y seguramente por la DEA, que tiene un equipo que se llama Constellation, que permite el poder interceptar legalmente una serie de conversaciones, se comenzó a interceptar a gente que estaba ligado con el narcotráfico. En esa época era presidente de la Corte Superior de Justicia, el famoso Hermanito, ¿no es cierto? Entonces, había una serie de audios que comprometían a una serie de personas, o no los comprometían tanto. Pero el hecho es que todos esos audios, entre comillas, que eran parte de una investigación reservada de narcotráfico, se filtraron milagrosamente en la prensa, a la cual se le daba la gana al señor Gorriti. Gorriti del IDL presentaba a él, le daba Latina, le daba un poquito a La República, otro poquito a Canal N, y se comenzaron a desperdigar esos audios. Y eso terminó con la caída no solamente de César Inostroza Pareachi, el famoso Hermanito que se fuga, que después fue un hombre importantísimo en la Corte Suprema, porque eso era la época en donde él estaba en la Corte Superior de Justicia, y eso termina destrozando la famosa CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, para que nazca de las cenizas como un fénix, ¿sabidos qué? La Junta Nacional de Justicia, ¿correcto? Todo esto de acá que es medio tedioso y aburrido con instituciones que usted y yo creen que ya cada día saben menos a nada, es una realidad, eso pasó. Entonces, el día que van a hacer una diligencia en donde se acerca un fiscal que se llama Rush a preguntarle a Gorriti con respecto a esto, a estos audios, ¿no? ¿Cómo es que él tenía acceso a esto de acá? Cosa que, dicho sea paso, nos ha pasado a nosotros con todos los audios que nosotros en su momento, valga la redundancia, hicimos público de Samir Bellaver, de Bruno Pacheco. Nos mandaban una carta, me pedían la información, yo le decía a Fabricio Descajadillo, mi productor, por supuesto responde, envía esto al Ministerio Público, entrega el CD y tal, y ya está, porque me están preguntando y yo no tengo que decir cuál es mi fuente. Entonces, el hecho es que cuando estaba sucediendo eso, el señor Gorriti llega a su oficina. Está todo grabado, lo que están viendo ustedes acá a mi diestra es lo que pasó. El señor Gorriti llega, se achora, con su voz, lo grita al fiscal ruso, y levanta el teléfono y él llama a Pablo Sánchez, frente a todos. Pablo Sánchez en ese momento era el fiscal de la Nación. Y lo increpa a Pablo Sánchez, que cómo es posible que vengan acá, con un agravante muy grande. En ese momento, en el Instituto de Defensa Legal, que en teoría sabe mucho de leyes, porque defienden legalmente a los pobres, a los inválidos, estaba su abogado Carlos Rivera. Y Carlos Rivera le decía, Gustavo, tranquilo, no es un allanamiento, nos están veniendo a preguntar, no, carajea a medio mundo. Llámalo, carajea, en términos más pueriles, lo putea al fiscal de la Nación. Y el fiscal de la Nación de inmediato, ipso facto, ipso mucho, todo está grabado. Lo llama al tal Rullo y dice, párate, vete. Esto es algo así, lo estaba graficando con Jorge González Izquierdo y con el doctor José Urquizo. Es como si te para un policía y tú llamas al ministro de Interior. El policía te está pidiendo tus papeles en una batida normal y el ministro dice, déjalo, no corre, ¿no?
Es como que si llega alguien de la SUNAT, ¿no es cierto?, a preguntarte por tus documentos, tú llames al número 1 de la SUNAT, apunte carajos y llamen al inspector y que se vaya. Esto es como que llegue el serenazgo a tu casa a preguntar si es tuyo el tacho de basura, si estás haciendo bulla, no sé, lo que sea, y tú llames al alcalde de Lima, Porqui, y Porqui llame a carajos y le diga a serenazgo, vete. Es el fiscal de la nación, es casi Dios. Ya, eso pasó. Entonces, esto para entenderlo, se ha hecho una acusación constitucional, ¿correcto? Escuchemos la opinión de un abogado constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, para que después nos los explique el doctor José Urquizo en términos penales, y Jorge González Izquierdo, que ha sido ministro de Trabajo, canciller, ha tenido todos los cargos públicos, para ver si es cuando sus patas tenían un problema, él llamaba y carajaba a medio mundo para que se resuelvan las cosas, pero no sé cómo decirlo. En fin, veamos. En el caso que nos trae ahora, es claramente inaceptable que el más alto funcionario de una institución como es el fiscal de la nación esté interfiriendo, esté cortando un procedimiento en trámite de un fiscal inferior a él para llamarlo por teléfono y decirle que suspenda una diligencia. Imagínense si permitimos eso en este caso, ¿qué mensaje se le va a dar al país? Que cualquier fiscal de la nación que esté de turno puede interferir en las diligencias que haga cualquiera de los 5.000 fiscales que hay en el país, a favor de unos, en contra de otros. Eso es quebrar la neutralidad del Ministerio Público. Y eso es inaceptable. Es una clara infracción al artículo 139 de la Constitución, que establece que ninguna autoridad puede abocarse al conocimiento de una causa pendiente ante el Poder Judicial y que ninguna autoridad puede cortar procedimientos en trámite. Porque acá no estamos entre dimes y diretes, sino estamos en la grabación de la diligencia fiscal. Se escucha al fiscal provincial que recibe una llamada, que conversaba con un interlocutor, que había un destinatario, y luego se corrobora con lo que él mismo ha señalado después, que el fiscal de la nación de aquel entonces le pedía que suspenda la diligencia y si no, que se atenga a las consecuencias. Eso, nos guste o no, es una interferencia inaceptable, un abuso de poder inaceptable en un Estado de Derecho. Pepe Urquizo, Jorge González Izquierdo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Billy. Estamos en primer ciclo de Derecho. ¿Nos puedes explicar el caso? Este es un caso típico de prepotencia. ¿Ya? Una persona que se siente privilegiada. Y además sí lo es, porque nadie tiene el teléfono de un fiscal de la nación. Ninguno de nosotros tiene a la mano el teléfono para poder llamarlo. Eso es por un lado, ¿no? Y desde otro punto de vista, fíjate, la Constitución habla de que todos somos, el principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley. Entonces él siente que no es igual ante la ley, que está en un escalón mayor o en una zona, pues, ¿no?, donde el derecho en general y las normas no le deben alcanzar. Por eso que el trato del señor Gorriti no solamente es un trato vejatorio al fiscal, sino que ese fiscal debió haber sido ratificado y que prosiga realizando esa investigación que llevaba adelante. Ya, yo entiendo. Esa es la lógica. Yo entiendo el de abajo para arriba, lo que no entiendo es el de arriba para abajo. Bueno, la lógica de la gente que me está mirando, eso entendió la primera parte, pero ¿cuál es la lógica del fiscal de la nación? No solamente para hacerle caso a Gorriti, sino ipso pucho, ipso facto, llamar al fiscal y darle la orden. El fiscal de la nación es Zeus. Bueno, pues si no tiene una capacidad de explicación, ahí no estamos viendo la denuncia que le acaban de hacer. Son por 3 delitos. ¿Cuáles son los delitos? Sí, pues lo acaban de poner, ¿no? Estamos hablando, se le atribuye el abuso de autoridad. Obstrucción a la justicia. Obstrucción a la justicia. Y tráfico de influencias, ¿no? Correcto. Bueno, pues ya, a ver. Son delitos, claro, no de poca entidad. La gente dirá, pero claro, Gorriti, pues, Gorriti, ¿cómo no va a tener el teléfono del fiscal de la nación? Está bien, lo puedes tener. Pero de ahí llamarlo para darle una orden o pedirle un favor. Voy a poner el siguiente caso, ¿ya? No, es que con la justicia no hay favores. Pues, con la justicia no hay favores. No, pues, doctor Urquizo, usted sabe que siempre o cumples la ley favor. o no cumples la ley. Ya. O sea, tú no puedes utilizar la justicia para favorecer a alguien. Ya. O sea, eso
Es inaceptable. A ver, yo soy filicuaca, soy empresario, ¿no es cierto? Y tengo la suerte de conocer a Jorge González Izquierdo, a la sazón ministro de Trabajo. Pero además Jorge González Izquierdo es catedrático de la Universidad del Pacífico, tiene un montón de pulpines y calichines que son gerentes, dueños de empresa, lo que sea. Y me cae la SUNAFIL. Y Jorge es el ministro de Trabajo. Yo busco en mi celular, que lo tengo grabado como JGI, tin, Jorgito, habla, Filipito, ¿qué pasa? Oye, me ha venido la SUNAFIL. Estos son unos huevones, ¿cómo es posible? Claro que se vayan. Y Jorge va a llamar, tú vas a llamar a la de la SUNAFIL y decir, vaya, no toquen a mi amigo. Nunca lo he hecho. Yo personalmente nunca lo he hecho. Tampoco nunca me lo han pedido. ¿Eh? Pues que es una locura, por eso te digo, ya, la prepotencia de la que habla Urquizo frente a Rurro, ya, que llamarlo y que el ministro te haga caso. Es que la prepotencia surge, pues, porque este sujeto se siente privilegiado, ¿no? Y tiene la capacidad de hablar, pues, con el soberano de la ley. Y el soberano, ¿no?, va a dar una orden, una contraorden, afectando el ordenamiento jurídico. ¿Sabes? El único que tenía competencia en ese instante era el fiscal Rurruch. Nadie más. O el de SUNAFIL, cuando SUNAFIL va a hacerte una inspección inopinada, porque lo puede hacer. Sí, claro. Te puede notificar o no te puede notificar. Así es. ¿No es cierto? Yo, a mí, si se me da la gana, me pongo prepotente, me pongo Gorriti, no lo dejo entrar. Porque Gorriti pudo haberle dicho a Rurruch, no entres. Y lo dejaba en la puerta de la calle. ¿Cierto? Prepotencia. Ok, soy prepotente. Yo puedo al de SUNAFIL, no quiero que entre. No quiero que entre. Pero si ya lo hice pasar, o sea, estoy poniendo un ejemplo muy pueril de lo que le pasa a la gente todos los días, con los policías o con los serenos, ¿no? Haces una fiesta, hay una media bulla y entonces llegan a mi casa, entonces yo llamo a López Aliaga y López Aliaga mete un carajo y le dice, yo soy el alcalde de Lima, salte y me zurro en el alcalde de San Isidro, de Miraflores, y el pobre sereno tiene pues al alcalde de Lima en el fondo, se baja el sereno y dice, bueno, pues... Pero es que eso es prepotencia, pues. Sigamos avanzando. Es abuso. Ya. Vamos a hablar de algo que ya no es prepotencia de abuso, sino de legalidad. El Congreso ha rechazado la censura contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, por todo este affair que hubo de la venta de las famosas entradas para Machu Picchu, que era una empresa que se llamaba Joinas, que vendía, yo me mató de risa porque dijeron que era familia mía y como yo soy familia de Porky, que Porky es tío de ella y que ella vendía los... hicieron una barbaridad. Como era lógico, a ella no la puedes censurar, porque ha tenido un manejo torpe de una situación seguramente, pero ella no había hecho ese contrato, ni ella tenía que ver en absoluto con la venta de las entradas y con la mafia que se hacía para la entrada a Machu Picchu. Hasta ahí todo el mundo se acuerda del caso. Pero hay algo que se soslaya, que cada vez que el pueblo Aguascalientes tiene un reclamo que hacer, te bloquea la entrada de Machu Picchu, toma el pueblo y secuestra prácticamente a cuanto funcionario hay. Y eso, Pepe Urquizo, es delito. Sí, desde luego, ¿no? Pero ahí tienes que aplicar pues los conceptos que ellos manejan. Son territorialistas. Se creen autónomos. El que se cree autónomo cree que está por encima de la ley. O tienen, ¿no? O no tienen ningún respeto por el ordenamiento jurídico, o tienen un pensamiento tipo ácrata, pues que no reconocen ninguna autoridad. Porque ellos se sienten... bloquear la subida a Machu Picchu o tomar la estación del tren son delitos. Por supuesto. Es la coacción a los turistas. Y cuando eso pasa, Jorge, tú has sido canciller, por un tiempo canciller, todos estos señores comienzan a llamar a su consulado, comienzan a llamar a sus embajadas y se quejan de lo que ha pasado, sí, porque claro, han llegado al Perú, han ahorrado toda una vida, han llegado al Perú, no le dejaron entrar, los maltratan, los hacen regresar caminando. La Cancillería ha tenido que dar explicaciones a 50 otros embajadores sobre lo que ha pasado acá y a cada rato bloquea Machu Picchu. Jorge, el canciller, ¿qué le queda por hacer? Pedir perdón. Sí, pues. No, perdón, pero tiene que presentar disculpas, pues, dejando bien al país, ¿no? ¿Cómo lo puede dejar bien? A ver, tú con tus hijas, que seguramente algún momento las invitaste y te fuiste pues a Egipto o te fuiste a conocer el Louvre. Haciendo un esfuerzo. O Pepe, que se fue con sus hijas a ver a Mickey Mouse, pues. Ahí llegas a Disneylandia, te esperas a Disneylandia, no te deja entrar a Mickey Mouse. ¿Te vas a quejar o no? Me quejo y después cuando regreso hablo. Y esto va, esas barbaridades, ¿no? Pero hablando de lo que se queja, se prohibió a partir de hoy, elimina el incorrecto uso del lenguaje en el tema del lenguaje exclusivo.
El lenguaje inclusivo es que todas y todes y nosotros y nosotras, una barbaridad que asesinaba el lenguaje, que evidentemente colisionaba con la Real Academia de la Lengua Española, que es lo que rige a la hora de nuestro idioma, como la Academia Francesa, el francés. Pero acá había un componente pues, ideológico, esta cuestión de ideología de género, que ha penetrado en muchas personas. Y forma parte esto de la agudización de las contradicciones. Y querer generar poder en base a minorías oprimidas y tal. Y yo no creo que una persona sea superior o inferior por su género, ni por cómo se lo haga saber. Además, es uno solo. Además, no lo regimos nosotros, por si acaso. Fíjate, pero además no hay necesidad de ir tan lejos, porque la Constitución nuestra reconoce el libre desarrollo de la personalidad. Número 1. El artículo 1 habla de la dignidad de la persona. Es decir, en su faceta, en su mismidad, también se la reconocemos. Entonces aquí no hay segregación, no tenemos marginaciones, no tenemos nada de eso. Entonces cuando ellos quieren plantear, ¿no?, como tú lo acabas de decir, ¿no?, criterios ideológicos, en realidad lo que están buscando es superponerse. Esto era tan absurdo que, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Los jueces y juezas, ¿lo entendieron? Sí. Fiscales y fiscalas ya no lo entienden, ¿no? Tribunos constitucionales y tribunas. La tribuna para la gente, una tribuna, Jorge, cuando tú ibas a ver al Boy, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, estaban obligando a que todas las instituciones del Estado y desde los colegios tengan ese fraseo y que pongan, ¿no?, las juezas y los jueces y las fiscalas y los tribunos y los tribunes y los... ¿Me dejo entender? O sea, ya el fanatismo hace que tú destroces el castellano, pues se te da la gana. Sigamos avanzando. Oscorima, que se ha hecho tan famoso por los roles, ya por si acaso el tuyo es firme, ¿ah? Y tiene todo el derecho del mundo el señor de tener su Rolex, ¿cierto? Ya. Y acá el señor tiene su Mercedes, viejito, pues es un Mercedes. No tiene nada de malo, repito, ni tener Rolex ni tener Mercedes. Lo malo es zurraste la ley. El Poder Judicial ha sancionado a Wilfredo Oscorima porque decidió sancionar al gobernador de regional de Ayacucho por faltar a 2 reglas de conductas de comparecencia con restricciones impuestas por el caso El Club de la Construcción. Esto debido a que Oscorima no pasó por el control biométrico del 2023 desde febrero hasta julio, además de no haberse sometido ante ello tampoco en enero de 2024. ¿Le puedes contar a la gente qué cosa es el control biométrico? El control biométrico es una oficina donde tú tienes que hacerte presente de forma tal que se mantiene el control judicial sobre la persona, ¿no? Tienes que ir una vez al mes, a según lo que señale la resolución, ¿no? Pongo mi dedito, soy Oscorima, sí, estoy acá. Claro, y lo verifican, ¿no? Por eso es... ¿no? Correcto. Y presumo que en este caso debe también tener comparecencia con restricciones para poder salir del país, presumo, ¿no? No, sí, le deben haber aplicado una serie de medidas que obviamente lo favorecen porque lo mantienen en libertad, pero entonces él tiene que someterse al derecho. Correcto. O sea, no porque... O sea, este tipo de medidas no quiere decir que tú puedes hacer lo que quieras. Estás ¿no?, bajo la jurisdicción de la justicia. Entonces tienes que darle cuenta a la justicia porque la justicia te lo exige. Correcto. Hablando de dar cuenta de la justicia, ya se habrán enterado en la noticia del día, porque en el Perú hay noticias del día, mejor dicho, hay del día, de la mañana y de la tarde. Esto es como el cine, ¿no? Este es la matiné, la matinal, ¿no es cierto? Vermú y noche. El hecho es que Alejandro Sánchez, este famoso señor que era el dueño de la Casa Zarratea, que terminó siendo un despacho presidencial paralelo, cosa que de por sí es una barbaridad, en donde se gestionaban obras y favores y entrevistas sobre pretexto de que se tomaba caldo verde. Ya sé que esto es una estupidez, estoy diciendo lo que nos argumentaba. Este señor dijo en su momento que iba a comparecer a la justicia y que iba a colaborar, ¿cierto? Evidentemente se desapareció, era prófugo y apareció en la frontera de Estados Unidos como un coyote, como estos, ¿no? Entonces los gringos lo han agarrado, los gringos lo han chapado y lo han metido en una cana. Estoy hablando de términos propios de esta gente, lo han caneado. Entonces los gringos han terminado su procedimiento interno y han dicho, ¿sabes qué? Este señor se tiene que ir, lo vamos a expulsar. Solicitó asilo y dijo, no, que asilo, hermano, no te queremos, vete porque te has querido meter por el techo, por decirlo así. Entonces este señor, Alejandro Sánchez, ha presentado un recurso cautelar para no ser traído. Su abogado es Tomás Aladino Gálvez y esto lo va supuestamente a dilatar. ¿Qué les parece si hacemos un recordaris de este señor Alejandro Sánchez Sánchez? Y después le preguntamos la opinión tanto legal como la política, ¿no?,
O sea, tú no hacías reuniones de trabajo. Como eras ministro de Trabajo, tus reuniones de trabajo tenían que hacer en el Ministerio de Trabajo. Tú no recibías en tu casa a las 11 de la noche gente con capucha, digo nomás, ¿no? A la gente de la CGTP, el sindicato de Bacus, iban todos, los mineros iban con... O sea, eso que parece tan estúpido y le roba una risa a Jorge, bueno, eso pasaba en el Perú con el presidente del Perú. José Urquizo, tú has tenido casos importantísimos a nivel judicial de toda índole, ¿no es cierto? Corte Suprema. Tú no ibas a la casa de Villestén, a la casa en la noche para hablar con los fiscales y los jueces. No. Esa es una... no resiste análisis. Ya, esto es lo que se hacía en la casa de este gallo Sánchez, vean. Cuando todos creíamos que el dueño de la casa de Zarratea y mejor amigo del hoy preso Pedro Castillo estaría de regreso al país respondiendo a la justicia, resultó que a último momento lo bajaron del avión. Y después, señor juez, he podido ver que los señores fiscales se basan en dos fuentes de información. Uno, los reportes periodísticos y dos, las versiones de aspirantes a colaboradores. Las mesas periodísticas amanecieron con un comunicado de la PNP que anunciaba la caída de Alejandro Sánchez, este mismo personaje que le prestó su casa en Breña al presidente chotano que lo usaba como su guarida. Aunque luego nos quiso florear en que solo iba a probar la sazón que ahí se preparaba. El mismo Sánchez que construyó una casa en Asia también para su amigo Castillo. Captura del segundo Alejandro Sánchez, quien cuenta con orden de captura vigente por el delito de organización criminal, dueño del domicilio ubicado en el Jirón Zarratea, Breña. Este comunicado que anunciaba la presentación del prófugo detenido para las 3 de la tarde de este jueves en la sede de la DIRINCRI resultó ser solo una precipitación de la policía, porque desde la misma sede policial llegaría la comunicación opuesta. La presentación de Alejandro Sánchez se cancelaba. Juráis por Dios y por estos evangelios decir la verdad. Por la verdad, como herencia de mis abuelos, sí, juro. ¿Qué llevó a que sea la propia policía la que decline de la presentación de Sánchez? La razón es que su abogado presentó una medida cautelar que lo salvó, por ahora, de ser retornado al Perú. En sencillo, la policía no pudo ni subirlo al avión. Lo que se ha presentado es una acción de amparo que esperamos, por la salud de la justicia, ¿no?, que esta sea rechazada. O sea, cualquier persona en los Estados Unidos que lo van a deportar tiene derecho a un abogado, ¿no? Y cualquier abogado allá de inmediato pone una cautelar o el equivalente a una cautelar y no se lo llevan. La odisea para traer a Sánchez al Perú inició el 8 de septiembre del año pasado, cuando el dueño de la casa de Zarratea fue detenido por las autoridades estadounidenses intentando cruzar la frontera con México para ingresar de forma ilegal al estado de Texas, en Estados Unidos. Desde aquella ocasión, Alejandro Sánchez, que es indicado por el Ministerio Público como financista y coordinador del gabinete en la sombra, se encuentra en el centro de detención del Río, en Texas. De ahí es donde la policía pensaba traerlo, pero la medida cautelar que presentaron sus abogados lo ha salvado, al menos por ahora. A ver, ya sé que suena estúpido, pero esto es exactamente lo mismo lo que le estoy diciendo yo. Que en este momento, José Urquizo, que debe tener no sé cuántos casos, 3, 4, 5, 10, no sé, 15. José Urquizo se va en la noche a la casa del presidente del Poder Judicial, el señor Arévalo, es cierto, que vaya con sus patrocinados y que se encuentra ahí en la puerta una cola con los sobrinos de Arévalo, con proveedores del Poder Judicial y con otros abogados que llevan causas. Y entres con tus expedientes tipo Carelín. Eso es, no soporta ni es una broma, ¿no es cierto? No puede pasar eso. Eso no soporta un análisis, pues, ¿no? En primer lugar, tú tienes que pensar que el presidente es el primer magistrado de la patria, número uno. Y segundo, tiene su casa, donde tiene que despachar, ¿no? Y además todos sus actos son oficiales, ¿no? Y tú no puedes atender extraoficialmente a nadie y salir, pues, del ámbito que se te ha dado por ser el magistrado más alto de este país. Entonces ahí pues aparecen claramente unas incongruencias que además yo no veo, parece
que hacen planteamientos fantásticos. Lo que hemos conversado, voy a comer una sopa que le gusta tanto. Pero es que eso no es fantasía, eso es estupidez, pues. O sea, repito, nosotros hemos, y lo decía hoy día el Colorado Sonda en el programa del noticiero, hemos vivido momentos horribles en el Perú, ¿no? La guerra con Chile, el Sendero Luminoso destrozando al Perú, y Sendero Luminoso llegando a Palacio de Gobierno. Este tipo de Castillo representaba los intereses de Sendero Luminoso, ideológicamente hablando, y tuvimos la suerte de que era tremendamente idiota, ignorante y corrupto, pero de baja estofa. Repito lo mismo, o sea, el presidente, tú no podías recibir pues, a los sindicatos del Perú en la noche, tú no te ibas a la casa, ¿no es cierto? No sé, pues de Mario Guamán, el de la CGTP, con un gorrito, entrando ahí para negociar, no sé, con los mineros, ¿no? ¿Te acuerdas de la FEP, la Federación de Empleados Bancarios, y el SUTEP, y cómo se llama el sindicato de NAPU? La Comisión Controladora del Trabajo Marítimo, ¿no? O sea, era tú con un gorrito, con Luis Negreiros en la noche. Eso no ha pasado nunca. Eso pasó en el Perú. Esos niveles de barbaridad, de estupidez, han pasado en el Perú. Bueno, no tienen conciencia de la ley, en primer lugar. No la han internalizado la ley. Y creen que las formalidades de la ley no tienen ningún valor y que ellos pueden arrasar con los límites. Y entonces llegan pues estas circunstancias de que tú, una vez que te sales de los márgenes de la norma, ¿dónde ingresas? En la negación de la norma, ¿no es cierto? En la contradicción. Ya. ¿No? Y entonces tienes que hacerte responsable. Pero ¿por qué te haces responsable? Porque el funcionario público tiene deberes jurídicos. Cuando tú eres funcionario público tienes deberes jurídicos. Porque detrás de ti están todas las normas. Pepe, iban ministros, iban congresistas, funcionarios de salud y proveedores a esa casa, en donde él ya recibía gente que iba a llevar currículos. Rodríguez Cuadros, iba Harold Ford, ¿no te acuerdas que hacían cola un día en la puerta y los botaban como unos canes? O sea, eso ha pasado en el Perú. Claro, y Sánchez, en la obstrucción a la justicia, ¿te acuerdas que un día le dicen, dame las cámaras? Se malograron. Es que tú planteas pues unos esquemas informales y luego planteas también lo que tú estás mencionando, pues tu mercado persa, ¿no? Eso no se puede pues admitir, no se puede aceptar. Esto ha pasado en el Perú. ¿Por qué ha pasado en el Perú y qué tenemos que hacer especialmente para que no vuelva a pasar? O sea, eso es absolutamente inadmisible. Philips, eso se llama debilidad de las instituciones. Acá en el Perú, desde mi punto de vista, las instituciones son gelatina. Y con instituciones de ese tipo no podemos aspirar, lo que millones de peruanos quisiéramos, llegar a ser un país desarrollado. Ya, pero a ver, cuando yo comentaba esto con usted, estaba Jailo Serna, que me está apurando para la mención, y yo le decía, estos señores en su salvajismo, en su ignorancia, en su limitación, no se daban cuenta que estaban cometiendo una infracción, que colisionaban con la ley, Y Jailo me dice, pero espérate un momentito, ¿y cuando llevaban la plata? Cuando la cuñadija gestionaba órdenes de servicio y trabajo, o sea, y yo digo, sí pues, claro. Ahí entra a tallar el otro concepto de laxitud. Todo el mundo lo hace. ¿Me entiendes? Como todo el mundo lo hace, ahora me toca a mí hacerlo a mí. Eso es lo que pasó en el Perú. Eso es lo que pasó. No estamos discutiendo si Dina Boluarte, miren, que el hermano está metido en temas del Estado. No estamos discutiendo ahorita qué hace Dina Boluarte yendo a dormir a su casa de Surquillo sin saber quién entra y sale de esa casa de Surquillo en las noches. ¿Lo estamos discutiendo ahorita o no? ¿No hacía exactamente lo mismo el señor Pedro Pablo Kuczynski en Choquehuanca, en San Isidro? Sí. ¿No hacía exactamente lo mismo? Vamos a ir a la pausa. Siempre hay que tener a la mano Irudoid, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Farm. Irudoid es tu aliado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. Irudoid, tenlo a la mano. Pausa, regresamos con el tema de las AFPs. 22.000. ¿Quién no quiere 22.000 soles? Usted, yo, todo el mundo. El problema es dónde lo van a sacar las AFPs, en qué tiempo van a salir y cuáles van a ser sus consecuencias. Algo sabe del tema Jorge González Izquierdo, que estuvo en los orígenes de ese tema, inclusive, si mal no recuerdo, Jorge ha sido director de una AFP, Los Robles, una cosa. Ahorita le voy a preguntar luego de la pausa. Regresamos.